Bienvenidos a la presentación de mi proyecto fin de carrera, el modelizado 3D mediante fotomódulos de la iglesia de San Martín en Ávila. Durante los próximos minutos trataré de explicar en qué ha consistido este proyecto, así como los pasos seguidos y los resultados obtenidos. La iglesia elegida se encuentra en la parte norte de la ciudad de Ávila, limitada por las calles Cardeñosa y Santa María de la Cabeza. Fue construida en los años de la repoblación sobre otro templo más antiguo. En el siglo XIV se le añadió la Torre Mudéjar. 2 siglos más tarde, la iglesia tuvo que ser destruida casi en su totalidad, excepto la torre, para reconstruirla con el aspecto actual. A finales del siglo pasado, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León llevó a cabo una restauración, debido al mal estado en el que se encontraba. En el interior cabe destacar el retablo barroco de principios del siglo XVIII y varios cuadros de gran valor artístico, como el dedicado a San Martín, del siglo XV. La ermita fue declarada Monumento Nacional el 29 de junio de 1983. Los objetivos de este proyecto son obtener un modelo 3D de la iglesia con una calidad métrica aceptable para hacer accesible el patrimonio a cualquiera, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre. También se completará esto con una visita virtual del interior mediante fotografías esféricas y ortofotos de cada fachada, para poder realizar mediciones más fácilmente. Para poder llevar a cabo estos objetivos se ha hecho uso de la estación total Leica TC307, 2 cámaras digitales, una de ellas con un objetivo gran angular, así como varios trípodes para las cámaras y la estación total, un ordenador y algún que otro accesorio. La metodología utilizada en la observación en campo se adaptó a las necesidades de cada parte. Para observar la poligonal se utilizó el método de Moinot, leyendo en círculo directo y círculo inverso y haciendo doble medida de distancia. Para el levantamiento de los alrededores se utilizó la radiación simple. Y para la observación de los puntos de control, para su posterior cálculo por bisección, se anotaron las lecturas angulares únicamente. Para la parte de trabajo en campo, explicaré unos pasos que nos ayudarán a entender mejor el proceso seguido. Antes de ir con la estación total a campo, conviene hacer una visita al lugar para observar los problemas a los que nos podamos enfrentar, ya sean una vegetación espesa en algunas partes, unos tejados demasiado altos o calles estrechas que dificulten la colocación y observación de las bases. Durante esta visita estudiaremos posibles lugares para situar las bases y la intervisibilidad entre ellos. También es conveniente realizar algunas fotografías del lugar para tener referencias visuales. Con la información obtenida en la primera visita, un mapa o foto aérea y los datos técnicos de la estación total, podemos determinar si ese aparato es el idóneo para este trabajo o tendríamos que usar otro. Hallamos la distancia máxima de radiación y comprobamos que no va a ser un problema, ya que en el levantamiento de los alrededores las distancias no superarán los 70 metros. El único problema lo podemos encontrar al calcular el número de estaciones que debería tener la poligonal, ya que en distancias cortas el error de dirección se dispara. A pesar de ello, se optó por no seguirlo a rajatabla, ya que la disposición para 4 bases no era la más adecuada para la utilización posterior de las bases en el levantamiento y en los puntos de control. Una vez hecho esto, acudimos a campo para fijar las bases y realizar las reseñas y fotografías correspondientes. Como ya se dijo antes, el método empleado en la observación fue el de Moinot. Además, se aprovechó a añadir algunas bases externas a la poligonal para utilizarlas en la observación de los puntos de control. Por último, se realizaron fotos desde cada una de las bases para poder definir en gabinete los puntos de control y preparar estadillos. Para el levantamiento, se intentó utilizar el menor número posible de bases y se observó siguiendo el método de radiación simple. Se levantó todo lo susceptible de aparecer en un plano a escala 1:500 y el uso de códigos se hizo imprescindible, debido a la variedad de elementos y para facilitar el posterior trabajo en AutoCAD. Con las fotografías tomadas antes, se realizaron unos estadillos con los puntos observables desde cada estación. Se estacionó en cada una de ellas y se realizó una lectura angular simple a cada punto. A pesar de la organización, algunos de los puntos no pudieron ser observados debido al ángulo cenital y otros no fueron tan idóneos como se pensaba, debido al desgaste de la piedra. Con los datos obtenidos en campo, pasamos al gabinete para realizar los cálculos. Mediante la hoja de cálculo Excel se hallan los ángulos internos de la poligonal, como una simple diferencia de lecturas, una vez aplicado S. Vemos el error de cierre obtenido y pasamos a calcular las tolerancias para saber si son compensables. Calculamos la tolerancia angular y comprobamos que el error cometido
está dentro de lo posible, por lo que pasamos a compensar por igual a todos los ángulos con 12 segundos centesimales. Con los ángulos compensados y partiendo de la base E1, vamos calculando las coordenadas de las bases. Vemos que hay un error de cierre en coordenadas, por lo que calculamos la tolerancia y como vemos que es tolerable, procedemos a compensar proporcionalmente a la longitud de cada tramo. Por último, calculamos la altimetría y la tolerancia de cada tramo y de toda la poligonal, comprobando que también es tolerable, por lo que se procede a compensar proporcionalmente a la longitud de los tramos. Las dos bases adicionales observadas se calcularon como la media simple de las coordenadas obtenidas desde las bases de la poligonal principal desde las que se observaron. Para el levantamiento se hallaron las coordenadas con Excel y mediante AutoCAD y MDT se dibujó el plano. Para calcular las coordenadas de los puntos de control, primero debemos hallar por bisección unas coordenadas bastante aproximadas de cada punto. Para esto debemos resolver un triángulo plano, ya que primero hallamos las coordenadas x e y. Y haciendo uso de trigonometría plana de la de toda la vida, los tres ángulos suman 200 grados centesimales, y con el teorema del seno podemos obtener los grados que nos faltan, por lo que tendremos las coordenadas. Si el punto ha sido observado desde 3 o más bases, se podrá mejorar la precisión de las coordenadas mediante el uso de los mínimos cuadrados. Para el cálculo de la coordenada z se realiza la media de las obtenidas con el cenital y la distancia.